Muy buenos días. Le dé Dios desde Omaha, Nebraska. Un día maravilloso. Somos los pastores. Clotilde, Y Rafael Aristi, ministerio. restauración con poder. Aleluya. Un día maravilloso. Un día lunes. Día de un poderoso mover del Espíritu Santo de Omaha, Nebraska. Estamos alegres, estamos felices, estamos en gozo, porque Dios está con nosotros. Y estamos alegres. Sí, Señor, muy alegre, muy Cuando alegre. Dios está con nosotros, estamos alegres. Y como sabemos que Él todos los días está con nosotros, por eso todos los días estamos alegres. Sí, No Señor, y importa que contento. ande por valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu callado y tu vara me infunden aliento. Padre Santo, en esta mañana te presentamos este programa, este día, y a cada uno de mis hermanos que están conectándose ahora, Padre. Oh Señor, te pido, Padre de la gloria, santo eres, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Venimos delante de ti dándote gloria, honra y gracias, Sí, Señor. Señor, gracias. Hoy te damos la gloria, te damos la honra en esta mañana, Señor. Dios glorioso, Dios poderoso. Vamos a ver quiénes están Rindo ahí. alma y corazón. Oh, Señor. Sí, No tengo Señor. nada más que darte, Señor. Te damos a ti la gloria. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Dice que acción necesaria. Dice que La es velocidad velocidad. de fotoprogramas actuales es demasiado baja. Déjame ver. Bueno, te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti la gloria. Oh, Señor. Aleluya. Oh, santo eres, Señor Jesús. Oh, aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Voy a dar para acá. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Sí, Señor, aquí estamos, Señor. Santo eres, Señor. Aquí estamos, Señor, en adoración, en tu presencia, Señor. Dale gloria, dale gloria. Aquí estamos, Señor, adorándote, glorificándote. Oh Dios maravilloso, Dios poderoso. Oh Señor, este lunes queremos lo mejor para tu pueblo, lo mejor para nuestras Aleluya. vidas. Sí, Señor. Oh, gloria a ti, Santo Señor. eres, Bendito Señor sea Jesús. tu nombre, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Santo eres, Aquí Señor estamos, Jesús. Señor. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Señor. Nos está dando un poquito de problema, pero seguimos adelante esperando que usted esté ahí conectado, porque si le hacemos caso, el aparato está dando avisos que no entendemos, que toman Amén. mucho tiempo resolverlo. Pues aquí estamos, vamos a ver quiénes están ahí. Aquí está Restauración con Poder, Nuris Miguelina Chino. Amén, buenos días, dice ella, nuestra familia, que Dios no la desampare nunca, así, Nuesita Barraza, muy buenos días, pastores, dice Nuesita Barraza, hermoso día, igualmente para ti. Eri, Joana García, Sí, gracias, Señor Jesús. feliz inicio de semana para ustedes también. Que todo Aleluya. se mira muy bien, me están diciendo. Que El, seguimos. el hermano Miguel Armijo, el pastor Miguel Armijo, mandó un mensaje
a mi página pidiendo oración por su hermano Héctor, que después que lo operaron y le quitaron parte del páncreas, también una parte de su estómago, por un tumor, su recuperación ha sido muy lenta, pero ahora está teniendo problemas con vómitos, así que vamos a orar esta mañana cuando nos toque el momento de la oración por el hermano Héctor, hermano del pastor Miguel Armijo. Y aquí Amén. está Gloria Álvarez con Hugo Morales y Manasé. Un saludo especial a nuestra cuñada en New York. New York, New York, New York. Sí, señor, la Aleluya. ciudad de las bicicletas. Que Y si del uno... calor ahora. New York, New York, New York, New York. Sí, señor. Sí, señor. Y seguro mi hermana Ivonne Aristi está conectada. Para allá va un pequeño ciclón. Ciclón Mm. batatero, pero más es el poder de Dios que lo que puede hacer ese ciclón. Aunque supimos que en Haití sí hubo un terremoto de 7.2 que hizo mucho daño, pero estamos en los Santo tiempos eres, del fin Señor Jesús. y sabemos que la oración es lo que desvía los huracanes, es lo que desvía las tormentas y es lo que ayuda en una vida realmente, a un país, a una familia. Lo único que puede protegerlo, ayudarlo, es el poder de Dios. Estamos convencidos de eso, de que cuando nos agarramos del poder de Dios, Él va a ayudarnos y Él va a hacer cosas Ujú. grandes y poderosas. Comparta esta transmisión. Le pedimos por favor que la comparta, que no se quede con ella. Compártala, compártala, compártala. Es lo que le pedimos para que todos sus amigos, familiares puedan verlo, puedan ver esta transmisión. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Sí, Gloria a Señor. ti, Señor Jesús. Sí, Señor, le damos toda la gloria, le damos toda la honra al que vive para siempre, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que está aquí con nosotros, que está pendiente. Estamos alegres, no te me pierdas, Rafael Aristi, no te me pierdas. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios. Yo no sé si usted sabe el poder de la palabra. Yo no sé si usted sabe la bendición que tiene la palabra de Dios, pero le pido que no se olvide de eso y queremos que usted lo comparta con otras personas. Amén. Sí, como no, como no. Es muy importante que usted comparta, porque cuando usted comparte, le llega una palabra fresca. ¿Tú sabes lo que es un lunes? Empezando la semana, que a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, le llegue una palabra fresca. Una palabra, ¿sabe Dios el problema que tenga esa familia, ese amigo? Que se le hayan cerrado puertas, que haya enfermedad, que haya problemas económicos y que le llegue una palabra de parte de Dios y que esa persona tome esa palabra y Dios empiece a abrir puertas y Dios empiece a hacer Ujú. milagros en su vida. Sí, señor. Eso es lo que hace la palabra de Dios, que abre puertas, que bendice, que ayuda. Entonces, cuando usted hace eso, usted le está dando un tesoro espiritual a su familia. No deje de compartirlo. Yo siempre trato de compartirlo a mi familia. Usted Amén. trate de compartírselo a su familia, a sus conocidos, a todas las personas que usted sabe que necesitan una palabra. Aleluya. Porque es tan importante cuando llega la palabra. Y sabe que la palabra nunca llega a destiempo. Nunca, nunca, nunca la palabra llega a destiempo. Entonces, después saludamos ya a todas las... Amalia Pérez, Dios te Amalia bendiga. cumplió años ayer. Se llegó a sus primeros 15, ¿verdad? Amén. No sé, no sé, no sé. Recordamos que hoy tenemos también a las 10 por Zoom, la intercesión y oración a las 10 de la mañana. Si quieren ustedes estar presentes, pues nada más tienen que hablar con Joana. Ella le da con muchísimo gusto el número y usted entra y pasa una hora en bendición, una hora en la presencia de Dios. Y ya serían dos. Eso es hoy a las 10 10 de de la la mañana. mañana.
Y aquí también hay muchos hermanos que están y hermanas que están conectados. Los bendecimos, sabemos que Dios está presente en cada uno de ustedes y que Dios va a seguir haciendo cosas grandes. Mira, mira lo que me dice la palabra acá en 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso desde el 14, porque Pablo estaba aconsejando a su discípulo Timoteo y le decía eh, que muchos hombres eran malos y los engañadores, que irían de mal en peor, engañándose y siendo engañados, pero le decía a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, la palabra de Dios es la doctrina, o sea, la enseñanza más poderosa, más real, más absoluta. Toda fuente verdadera tiene que salir de la palabra de Dios. No hay Amén. fuente verdadera si no es de la palabra de Dios. Hay fuentes que son erróneas, que son de mentira, que son fuentes que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Fuentes vacías. Vacías, que la hacen hombres, que la hacen mujeres. Y a veces hay personas que se ponen a inventar Ujú. y a decir y a sacar doctrinas que son mentiras para confundir a la gente. Pero cuando usted está fuerte en la palabra, si usted conoce la palabra, usted no se va a dejar confundir. Cristo y sus apóstoles, los profetas, lo que tomaron fue la palabra de Dios. Jesús, para esa gran batalla que él tuvo con Satanás a principio de su ministerio, él tomó la Biblia, él tomó la palabra de Dios, tomó los salmos y el Deuteronomio para vencer, para avergonzar al enemigo. Recuerden cuando le dijo que se tirara, que comiera piedra, que se tirara de lo alto del pináculo del templo, y todo Jesús le contestó en base a la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra y te viene una tormenta, te vienen acusaciones, lo que te venga a tu vida, que sea para destruirte, cuando tú tomas la palabra de Dios, nadie te va a poder destruir, porque ahí es que está la victoria. Todas las promesas y los juicios divinos vienen de la escritura de la palabra de Dios. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Nada que sea fuera de la palabra de Dios te puede asegurar que es una verdad bíblica. Nada, nada fuera de la palabra de Dios. Incluso, Nero, fíjate, en China lo que está inventando el gobierno comunista es hacer una Biblia nueva que le saque lo que a ellos no le conviene y ponerle cosas. Imagínese usted, qué Incluso barbaridad. en Isaías 55:10 y el 11, Isaías 55:10, 11, te dice claramente a ti ahí el poder que tiene la palabra. Que la palabra hace, cuando tú tienes fe y tú dices una palabra, esa palabra va a ser todo lo que tú estás diciendo que va a ser. Y cuando tú lo vas a hacer, oye el poder de la palabra. Que mi esposa me le dice, Isaías 55:10 y 11, por favor. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, eh, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice Jehová, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Oiga, oiga, qué tremenda palabra. Eh, Así como la lluvia cae del cielo, fíjese, dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve para darle pan al que siembra y semilla al que come. La palabra de Dios es igual a esa semilla, a esa agua que desciende para que la semilla sea fructífera. Y dice,
que sale de la boca de él no volverá vacía. La palabra no vuelve vacía. Después que tú la dices, esa palabra va a causar efectos que son de victoria. Son efectos que van a venir los milagros, van a venir las bendiciones. Dice que esa palabra no vuelve vacía. No es como que tú tiras una palabra y se perdió en el aire, se perdió en la lluvia. No, 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 no. Mire, ayer nos pasó algo bien chistoso, pero que las cosas de Dios son así. A veces usted siembra una palabra en un niño, en un adolescente, en un joven, y usted cree que ya eso se perdió. Estábamos, fuimos a un Aldi que queda cerca de nuestra casa, que nunca vamos ahí, pero mi esposo quería unas naranjas de ahí. Y resulta, porque son muy dulces las que venden en Aldi, Sí, son muy dulces. y resulta que cuando yo estaba Esta ahí, propaganda no nos la pagan, ¿verdad que no? y resulta que cuando estábamos ahí, viene una joven alta, con el pelo negro, se veía que era hispana, se acerca a mí, me lo dice en inglés y me dice que ella me conoce. Cuando yo la vi, que ella me dijo que me conoce, le hablé en español. Entonces ella comienza a decirme, usted no se recuerda de mí, yo soy fulana de tal, mi mamá era fulana. Y ahí me comienza a recordar, incluso mi mamá murió en un accidente y comenzó a recordarme. Hermano, fue algo tan hermoso porque ella al recordarme, dijo muchas cosas. Ella cuando pequeña se reunió, cuando jovencita, se reunió muchas veces con nosotros en una célula que teníamos en una casa, en la casa de la hermana Pati Gaitán. Y inmediatamente ella me enseñó la foto, me acordé de su mamá, porque ella me recordó a mí de cuando yo trabajaba en la clínica que yo trabajaba. Entonces ella comienza a rememorar y lo que me dice es que ella está muy enojada con Dios y que por eso no había vuelto a ninguna iglesia. Y yo comencé a hablarle a ella de Dios, del amor de Dios, de las cosas. Y ahí la invitamos para que nos acompañe y vive cerca de nosotros. Hermano, la palabra de Dios no regresa vacía, aunque hayan pasado años. Han pasado de esto más de 10 años de la muerte de su mamá en un accidente. Y ella, como quiera, la palabra de Dios que fue sembrada en esa jovencita, no va a retornar vacía. Dios va a hacer la obra. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Sí, y fue tan importante que estuviéramos conversando con ella porque eh, queremos que ella acercarla a la presencia de Dios, que ella vuelva a Dios, que ella no vea lo que le pasó a su madre como una tragedia Que para fue ella. provocada, no, y que fue provocada por Dios. Ujú. Sí, entonces, así que, mira, la palabra de Dios, por ejemplo, el Salmo 119 entero ese salmo habla de la palabra, es un salmo muy largo, es el salmo más largo, el capítulo más largo que tiene la Biblia, pero en el verso 11 dice, he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, me deleitaré en tus normas y no olvidaré tu palabra. Y yo sé que hay una canción que dice, para tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya No no pecar pecar. contra ti. Aleluya. Entonces, hermano, como ustedes vieron ahí, en el antiguo, solamente en el Antiguo Testamento, hermano, hay más de 2500 veces que Dios dice que es el autor de lo que se ha escrito en la Biblia, o sea, por inspiración de Dios. Y en Isaías capítulo 1, verso 2, nos dice, oí cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Oye bien, que Él está hablando en su palabra y hay necesidad cuando Él habla. Cuando Dios habla, hermano, es para nosotros escuchar, es para nosotros poner nuestra atención en esa palabra tan necesaria en nuestras Pero vidas. fíjese además lo que dice ese versículo, porque hay que leerlo completo. Dice, oíd cielo y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y les engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. O sea, el Señor nos ha formado a nosotros,
desde el vientre de nuestra madre. Nos ha dado a muchos a conocer su palabra, los que no hemos criado en hogares cristianos, los que no, los que hemos conocido a Dios después, etcétera, etcétera. El pueblo de Israel, que fue un pueblo, que fue como quien dice la semilla que Dios plantó para ser llevada por todo el mundo. Y dice, crié hijos y ustedes me aborrecieron, lo engrandecí, se rebelaron contra mí. Aleluya. Santo eres, Señor. Así es que, hermanos, tenemos que saber que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante, dice, que espada de dos filos. Aleluya. Es más cortante que espada de dos filos. La gloria de Dios desciende sobre cada uno de nosotros. Y dice más adelante, qué dulces son tus palabras a mi paladar. Son más dulces que la miel. Usted ha probado un poco de miel. Nosotros ahora estamos comprando una miel de por aquí, una venta que hay de esa casa en los granjeros. Dice, por mi mandamiento tengo por tus mandamientos tengo entendimiento. Por eso aborrezco todas las formas equivocadas de vivir. Aleluya. Y dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Salmo 119, 103. Entonces, así como la miel que toca el paladar de uno y uno siente ese sabor, así mismo es la palabra de Dios. Y no regresa vacía. Por eso es que dice la palabra, por otro lado, que Jesús le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. La buena nueva es la palabra, la buena nueva es lo que Dios ha dicho al mundo, la buena nueva es lo que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Amén. Sí, hermanos, aquí en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz desde el principio su palabra hasta el final. Siempre, hermano, cuando Dios habla estaba tratando de compartir algunas personas, pero está bien. Sí. Eh, Voy a fluir ahora. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz desde el principio. Cuando Dios habla, todo tiene que cumplirse, y tiene que cumplirse al momento que Dios habla. Tiene que cumplirse. En Génesis 1:3 te habla de que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y en Malaquías, capítulo 4, verso 3, Malaquías, Ahí está Nicky diciendo que habló con Ivonne, tu hermana, salúdala. un abrazo Malaquía, a mi amada hermana Ivonne Aristi, allá en República. Malaquía Malaquías, capítulo 4, verso 3. dice así la palabra. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo envío al profeta Elías. Bueno, ahí sigue, porque esto es otro tema. Amén. Entonces, hermano, que el Señor va a hollar a los malos, los cuales lo va a convertir en ceniza bajo la planta de nuestros pies, hermano. O sea que no En el tenemos, día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, que el día que Dios actúe, a todo el que ha hecho maldad, todo el que no le gusta ir a la casa de Dios, el que anda murmurando, el que anda dañando, el que anda destruyendo, toda esta gente dice que el día que Dios actúe, lo va a poner bajo la planta de los pies. Oiga, qué cosa tan tremenda. Entonces, la palabra de Dios aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Y no existe ninguna diferencia, hermano, entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Hay personas que creen que el Viejo Testamento no tiene ninguna y importancia, no es así. pero es totalmente diferente a lo que la gente cree. El Nuevo Testamento y el Viejo Testamento son uno, es una continuidad, una continuación del otro, queridos hermanos. Y aquí también vemos en Marcos capítulo 7, Marcos 7:13, nosotros, hermanos,
invalidamos, quitamos la palabra de Dios cuando nosotros cogemos la tradición, cuando nos aferramos a una tradición, por ejemplo, una procesión de esa, que salíamos con el Cristo en madera. Eso es una tradición que no está apoyado por la palabra de Dios. Eso no está en el canon bíblico de que se hizo la traducción del hebreo al primero al griego, después al hebreo al arameo, todo. En ninguno de estos está La que adoración de imágenes la, es contraria a la palabra de Dios. la invalidación, que no, nunca se puede invalidar, nunca se le puede quitar a la palabra de Dios su poder, su gloria, Por la nunca, 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 tradición. por las tradiciones. Nosotros, cuando vivíamos, cuando muchachos, todas las cosas que hacíamos era por tradición. Yo recuerdo que en las afueras del pueblo se llevaba lo que son de Monteplata, se recuerdan, íbamos a quemar a Judas. Esto era tradición. Y hacíamos una serie de cosas. Salíamos en Semana Santa de que no podíamos ir a bañarnos al río los Viernes Santos porque nos íbamos a convertir en un peje, oiga usted, y no se podía comer carne en el Viernes Santo. Había una serie de tradiciones, pero la palabra de Dios en ninguna parte nos manda a nosotros a abstenernos de la comida, ni tampoco a bañarnos en un río. Todo esto eran cosas que no, por nuestra poca preparación bíblica la desconocíamos. Y a través de la tradición invalidan la palabra. Le quitan todo el valor y todo el poder a la palabra de Dios. ¿Eh? Nosotros no podemos por la tradición quitarle el valor a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y dice que es más cortante que espada de dos filos, que taladra el corazón del hombre. Cuando usted conoce la palabra de Dios, ya usted se libera de todas esas tradiciones que no te ayudaban en nada, que no te ayudaban, ni te transformaban, ni te hacían nada. Y vemos en Lucas capítulo 5 en el verso 1, lo que nos dice sobre la palabra de Dios. Hay mucho, mire, es tanto lo que hay en la Biblia sobre la palabra. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, un gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿A qué venía ese gentío? A la palabra de Dios, Señor, sí, a darle la Venía importancia. a oír la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, levantaban sus redes. Aleluya. Amén. Hermanos, entonces, hermanos, tenemos que saber que la palabra de Dios es lo que nos lleva a saber que hay milagros. La palabra de Dios es lo que nos lleva a saber que hay bendiciones. Y eso no es nada nuevo. Dice aquí en Juan 1, del 1 al 4, que antes de que todo existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba en Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de todas las cosas que fueron creadas, y no existe nada que en Él no haya sido creado. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir que cuando Jesús vino a la tierra, vino porque había una palabra declarada de que eso se iba a cumplir. Y dice que antes de que nada existiera, ya existía la palabra, porque Dios está en la palabra y la palabra está en él. O sea, usted no puede despreciar la palabra de Dios por sus tradiciones humanas. Usted no puede decir, no, porque esto, no, porque esto sí. ¿Por qué? Porque Dios sabe más que usted y que yo, y que cualquier ser humano, sea por sabio que sea, nunca se le puede llegar ni a la planta de los pies a Jehová. Entonces, cuando Dios prepara un pueblo que iba a ser como la semilla para que la palabra llegara en forma de hombre para salvación de la humanidad, esa palabra
se llamó Jesucristo. Entonces, todo esto Dios tenía que irlo preparando y por eso está la ley. La ley son 613 mandamientos, además de los 10 mandamientos que están en la palabra escrita. Y esa palabra se fue llevando por medio del pueblo de Israel para que fuéramos alcanzado toda la humanidad. Amén. Entonces, hermanos, los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos hacían grandes milagros, pero ¿por qué? Porque predicaban la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, en el verso 31 al 35, al pasito, a leerlo bien al paso. Hechos 4, del 31 al 35, nos dice el poder que tenía la palabra de Dios en la iglesia primitiva. Y ese mismo poder lo tiene en esta iglesia. Lo tiene en esta iglesia actuar, en la iglesia que usted está, en la iglesia de nuestra época. Ese poder, ahí en Hechos 4, 31 al 35, nos dice el poder que había en esta gente, en estos hombres y mujeres de Dios. Dice, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que Vamos a ver, habían el lugar creído, tembló. El lugar tembló. Oiga, eso fue por la palabra de Dios. Cuando usted dice la palabra de Dios, donde quiera que usted está, la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Puede temblar, puede temblar. ¿Qué más sigue diciendo? dice que, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todos eran hermanos de un cuerpo, de un alma, de un espíritu. En ellos no había diferencia en que yo soy más grande que este, en que yo tengo más que este. Nada de eso, hermano. Fíjense, un ejemplo bien tremendo en la palabra. O sea, ellos lo que hacían era, al principio, que vendían todo lo que tenían y todo lo ponían para el beneficio de todos. ¿Entiendes? Habían unos que eran más ricos que otros, que tenían casas más valiosas. Y ahí nos dice en el capítulo 5 de Hechos, nos habla de una parejita, Ananías y Zafira. Ahí lo que demuestra esto, primero el engaño, segundo que Dios todo lo sabe, tercero el poder que había en la palabra revelada, en la palabra dicha por un siervo de Dios. Entonces, cuando ellos van y venden su casa, venden sus propiedades, pero se ponen de acuerdo para decir una mentira. A ellos nadie les dijo ni que vendieran la casa, ni que se pusieran de acuerdo, ni nada de eso. Entonces, cuando ellos llegan delante de Pedro, llega Ananías y le pregunta a Pedro que en cuánto vendió la propiedad y él le dice en tanto, le dice una mentira. Entonces, Pedro le dice, no me has mentido a mí ni a los hermanos, tú le has mentido al Espíritu Santo. Por eso vas a caer muerto. Y el hombre cayó muerto al instante. Yo no creo que hoy en día ningún pastor se atreva a hacer eso que hizo Pedro. Pero al morir él, lo llevaron a enterrar inmediatamente. Y cuando vino su esposa, ya ellos se habían puesto de acuerdo con el precio que le iban a decir. Y le dice lo mismo, y le dice, los que enterraron a tu esposo te van a llevar a enterrar a ti. Amén. Entonces, hermano, en Hechos 6:2 también vemos cómo los discípulos, los apóstoles, los profetas, su poder estaba en que ellos expresaban con su boca la palabra de Dios. El poder que da la palabra de Dios cuando tú tienes un problema. Cuando tú tienes un problema, a veces salimos por una farmacia corriendo antes de venir a la palabra de Dios. Cuando recibimos una llamada, en vez de venir al trono de Dios a pedirle, ¿qué dice Hechos 6:2? Dice, entonces los 12 convocaron a una multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Oiga bien, ellos había que le estaban dando la comida a las viudas hebreas y que no le estaban dando a las griegas. Entonces había ese problema y ellos lo convocaron y que dijeron, no, nosotros que tenemos esa palabra de Dios, nosotros que somos los que estamos No predicando, nos podemos distraer. no podemos distraernos, está preparando comida. Usted, si Están usted sirviendo mesa, están mesa, recogiendo lo que la gente vea. no. Usted tiene que ponerse
a predicar la palabra de Dios. Y eso fue lo primera vez que nacen los diáconos en la iglesia, es en ese momento. Cuando usted ve la gente en la puerta, gente en los baños limpiando, gente cuidando en el santuario, el servicio, Y nacen. fíjate, ahí lo dice en el 3 que dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea que para limpiarme yo sabía que estar lleno del Espíritu Santo. Y de sabiduría, y quienes encarguemos de este trabajo. Samaria, hermano, llegó a tener un poderoso avivamiento. Y vamos a demostrarle cómo con la palabra de Dios Omaha puede llegar a tener un poderoso avivamiento en Santo Domingo, donde usted está, en su familia, en la ciudad. Aquí dice cuál es la forma de llegar a tener un poderoso avivamiento. En Hechos 8:4 nos dice ahí a nosotros por qué Samaria tuvo ese poderoso avivamiento, cómo se levantó esa ciudad que ni siquiera era una ciudad de los judíos, sino que se casaban samaritanos con gente de otra nacionalidad. Pero mire el avivamiento que hubo ahí cuando llegó la palabra de Dios. Y dice, pero los que, del 5 8:4. dice, eh, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Oiga lo que hacía la palabra de Dios. Felipe llega a Samaria y Felipe empieza a predicar la palabra. Y gente que tenía espíritu inmundo. Usted sabe que todos esos grandes crímenes, la gente la hace cuando tiene espíritu inmundo en su vida. Sí, señor. Mire, en República Dominicana, ¿cómo están los hombres matando a las Y en esposas? México Y en también. México, y la violencia que hay en todos los países. Mire, si usted ve todos los videos de violencia, usted va a salir con trauma de ahí, usted va a salir deprimido. Por eso es que se necesita agarrarse de la palabra de Dios, del poder de Dios, porque el poder de Dios está por medio de su palabra. ¿Con qué que usted acepta a Cristo? No es Con la con la palabra. palabra y con la boca. Usted tiene que confesar a Jesucristo. ¿Y Sí, cómo lo porque dice, confiesa? dice la palabra en Romanos 10, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, hay que confesar a Cristo y usted tiene que, los milagros tienen que ser expresados con la boca. Si hay una persona que es ciega de nacimiento, usted tiene que confesar que en el nombre de Jesús esa persona va a ser sanada. Si una persona es sorda de nacimiento, ¿cuántos tímpanos? Yo he visto cantidad de tímpanos de gente que ha orado y se ha sanado. Yo he visto cantidad de gente que tiene dañada la córnea y le han orado y le ha vuelto la vista. Pero antes de todo, fíjense, la palabra es tan importante. En el verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Primero aceptar a Cristo, luego que fueran echados los demonios y después ser bautizados, pero a veces lo hacían inmediatamente. Yo vi ahí en el capítulo 2 de Hechos, donde había miles y miles y ese mismo día lo bautizaron. Sí. ¿Tú te imaginas bautizar 2.000 personas, 3.000 en un solo día? Yo no sé con qué mano lo hacían, pero lo hacían. Nosotros los gentiles también fuimos beneficiados, fuimos alcanzados por la palabra de Dios. Ujú. Nosotros los gentiles, gentiles el que no es judío, fuimos alcanzados por la palabra de Dios también. Nosotros estamos muy lejos de la salvación, muy lejos de conocer la palabra de Dios, Y pero ahí el nos lo día, dice en Hechos 11, el verso 1 dice, que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también a los gentiles habían recibido la palabra de Dios. También los gentiles. O sea, que la palabra de Dios, el pueblo de Israel fue como la semilla que fue sembrada por Jehová para preparar el mundo para recibir
al Salvador. ¿Y qué pasó cuando esa semilla en Y nosotros los cuando, gentiles? y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Amén. Y entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo, ¿sigo? No, hasta ahí, para que ustedes vean cómo nosotros fuimos alcanzados, los gentiles, fuimos alcanzados por medio de una predicación. Usted puede ganarse, mire, a su esposa, vamos a poner que su esposa o su esposo no sean creyentes. Usted por una simple predicación puede ganárselo a su familia, a sus amigos, en su trabajo, pero no es con la fuerza de usted. Usted le pide al Espíritu Santo que le dé la sabiduría y que le dé la fuerza para que esa palabra que usted va a soltar por su boca le llegue a esas personas que están en necesidad de la palabra de Dios. Pablo afirma oiga bien, que lo que decimos es una palabra que no ha sido adulterada, que es una palabra de verdad. Segunda de Corintios 2:17 nos dice que la palabra que está aquí en la Biblia es una palabra que no ha sido adulterada. Adulterada es que no se le ha puesto nada De más. de más, no se le ha puesto nada que sea para contaminarla, para dañarla, Dice, para... pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, nosotros no podemos adulterar. Hay muchas personas que hoy en día que adulteran, que cambian la palabra de Dios, que no la dicen como está en la Biblia. Hay personas incluso que cogen un versículo o cogen Lo y tergiversan. lo tergiversan para que eso le ayude hasta cuando están cometiendo pecados Ujú. para que ese versículo los ayude. Eso es, hermano, adulterar la palabra de Dios. Y la Y, Biblia dice que el que le quite o el que le ponga la palabra, no, su nombre va a ser borrado del libro de la vida. amén. Es muy delicado eso, muy delicado. Amén. O sea, y en 2 Corintios 4:2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No podemos adulterar la palabra de Dios. Hermano, hoy en día hay un evangelio como si fuera esas ventas de multinivel. Hermano, eso no es Dios. Cuando Jesús predicó la palabra, incluso le dijo a los discípulos, a ustedes les va a ser necesario pasar por muchas pruebas y circunstancias malas, Tribulaciones. tribulaciones. Pero sin embargo, fíjese, lo que estábamos leyendo atrás de Pedro, cuando fue a la casa de aquel hombre que no era judío, porque los judíos que estaban predicando lo que Cristo había hecho, creían que la salvación era solo para ellos, como había sido todo el Antiguo Testamento. Pero cuando Pedro estaba, las casas de los israelitas tenían como, eran como encima, como si hubiera sido una terraza. Y él Tenían una estaba, segunda mm, palanta arriba. entonces él estaba orando y cuando bajó un mantel lleno de cosas que ellos no comían, no tenían costumbre de comer esto, porque hay muchas de las costumbres del Antiguo Testamento de comida y oblaciones y esto, que Dios lo hizo para cuidar a su pueblo de enfermedades. Entonces usted dice, ¿por qué algo tan rico como el chonchito, las langostas, Dios lo prohibió? Pues que estas cosas tienen mucho colesterol. Hoy ya lo sabemos y ya podemos cuidarnos del colesterol. Por ejemplo, Entonces, sí. no. Entonces, mire las aflicciones. La palabra a veces en Colosenses capítulo 1, versos 24 y 25, a veces la palabra nos va a traer a nosotros aflicciones, pero es por el bien de nosotros. Hay cosas que Dios nos prohíbe porque Él sabe que si las hacemos nos van a causar grandes daños a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Entonces, ¿qué dice Colosenses Dice, 1? ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne
lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Wow, qué palabra tan linda. Y toda la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es sagrada también, segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Es sagrada. ¿Qué quiere decir sagrada? Que está apartada para respetarla, para valorarla y para darle el lugar de privilegio que tiene en nuestras vidas. Es sagrada. Lo sagrado no se toca, lo sagrado no se daña, no se quita, no se pone. Eso está firme para siempre ahí. Dice así, y que desde la niñez, sí, ya leímos esta al principio, Amén, amén. y dice que desde la niñez has sabido la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio, hermano. Usted ve niños de 8 y 9 años que están predicando la palabra. Hay niños que se han ganado a sus padres. Sí. Hay niños que han participado en conflictos de sus padres y han orado por ellos. Y eso ha sido una bendición para los padres que han conocido a Cristo por sus hijos. ¿Sabes? Pero también ahí habla en este capítulo de cómo Timoteo conoció al Señor por medio de su abuela y de su mamá. O sea, Loíza creo que era. Loida. Entonces, lo que te quiere decir con eso es, por ejemplo, yo me puedo echar para atrás con la crianza de mis nietos y decir, no, eso no es un compromiso mío, eso es un compromiso de mis hijos. Pero no, yo tengo que estar alerta a qué hacen ellos, cómo se visten, cómo hablan, qué hacen, y estar aconsejando a mis hijos. Entonces, también, si comparten un día conmigo, ese día yo debo de aprovechar para compartirle la palabra. Cuando los niños de Nicky estaban con nosotros, que lo cuidábamos, estaban pequeñitos, yo comencé digo yo, bueno, enseñarlo a orar y también enseñarles salmos. Y me acuerdo que el Salmo 91 yo se lo enseñé y se lo sabían de memoria y todavía se lo saben de memoria. El Salmo 34, que me gusta mucho. Entonces yo como abuela tengo que saber que yo tengo que ayudar a mis hijos a llevar a sus hijos por el camino del bien, pero también mis hijos, que son los padres, y por ejemplo mi hijo que está casado, él tiene junto con su esposa que llevar a sus hijos por el camino de Dios. Lo mismo que mi hija con su esposo. O sea, no podemos creer así se lo voy a dejar a los abuelos. Pero si usted instruye a sus niños, instruye al niño en su camino y cuando sea grande, No se no, apartará. no se apartará de él. Sí. Y por ejemplo, hermano, nosotros podemos ir al lugar más sagrado y de más poder en esta tierra. Hebreos capítulo 10 verso 19 al 25. Hebreos capítulo 10 verso del 19 al 25 nos da a nosotros como hijos la autoridad, el acceso para ir al lugar de más poder, el lugar más santo, que es al trono de Dios por medio de su sangre. O sea que nosotros podemos accesar al trono de Dios, también lo dice en Efesios capítulo 2 creo, y dice, eh, y, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hay muchos pastores que se apagan, que les pasa un problema de pareja, lo que sea, un problema, y se apartan del camino del Señor. Hermano, usted no puede fluctuar en eso. Un ser humano le puede fallar. Tu esposa te puede ser infiel, tu esposo te puede ser infiel, pero tú por eso no tienes que dejar a Dios, porque el enemigo se haya metido en tu relación de pareja. Y dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso,
Fíjese bien que al lugar más Y santo, fíjate, espérate, que te voy a leer el 25, que mucha gente lo repite, pero no sabe dónde está. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. hay que congregarse, hermano. Usted no sabe la riqueza. Es posible que el día que usted deje de ir a la iglesia es el día que el pastor o la pastora o la persona que predica dio una palabra que era para usted. Usted estaba esperando esa palabra hacía años y ese día Dios le pone a ese hombre o a esa mujer la palabra que usted necesitaba. Y usted Ujú. dejó de ir para quedarse en la casa viendo televisión o limpiando la casa o porque Juan o María le dijeron, vamos para tu casa. Y usted dejó la palabra, lo más importante, lo que tiene poder, lo que cambia, lo que transforma, para quedarse en su casa en vez de ir a escuchar la palabra de Dios. Sí, yo recuerdo cuando yo comencé a animarme más en las cosas de Dios, que fue por ahí por los años 79, 80, y estaba yendo a un grupo de oración y me gustaba mucho, compartía la palabra, y resulta que comenzó una situación de que cada jueves alguien en República Dominicana se usa llegarte la visita sin avisar. Y yo dije, pero yo no tengo que esperar a una persona que no me avisó que venía para mi casa. Porque yo le puedo cambiar el día y decir, bueno, yo estoy ocupada en ese momento, si usted puede venir mañana, pero no, se aparecían las personas. Claro que después yo llegué a tener tanto compromiso que ya no tenía día libre. Pero yo comencé a decir, no, esto no es así. El que se aparece a mi casa de sorpresa no le puedo poner atención si yo estoy ocupada. Eso mismo usted lo puede hacer como regla. Si un familiar, una gente se aparece, usted dice, bueno, pues vamos para la iglesia, porque yo a esta hora, yo le tengo dedicado este tiempo a Dios. El tiempo de Dios usted no lo puede compartir con nadie, ni dejárselo a nadie. Usted tiene que saber que usted tiene que estar alerta. Y quizás tú estás pensando, oh, pero fíjate, tanto que yo le serví a Dios y la mujer que yo tanto amaba se fue con otro, o el hombre que yo tanto amaba se fue con otro. Quizás tú le estabas dando el, el papel, El lugar, el lugar. el lugar de Dios a esa persona. Y por eso Dios te la quitó esa persona de tu camino. Y tú ahora tienes a otra persona y no quieres acercarte a Dios porque dice, wow, si me acerco a Dios, quizá pierdo también esta otra persona. Y no es así. El enemigo te está poniendo en tu mente cosas que no vienen de Dios. Amén. Hermano, le damos las gracias a Dios porque 15 personas ya han compartido esta transmisión. 15 personas, le damos las gracias a Dios y vamos a ver si una de estas personas que están aquí tienen algo para que oremos por ellos. Recuerden que a las 10 hay oración por Zoom, a las 10 de la mañana hay oración por Zoom. Aquí está la hermana Leticia Tafoya, que supimos que estuvo un poquito enfermita. Dice, nada nos puede apartar del amor de Dios. Así es, hermana Leticia, así es. Nuri Miguelina Chola en chino, dice que Dios nunca la desampare. Y la hermana Leticia Tafoya sigue diciendo, muchas bendiciones, amados pastores Aristi. Excelente día para todos ustedes. Saludos desde Querétaro, México. Un saludo, hermana querida. Fabi, hola, Fabi, hola, Pérez León. Buenos días, pastores, Aleluya. bendiciones. Igualmente para usted, hermana Fabiola. Aquí está Amalia Pérez, sí, señor. Dice, amado, Aleluya. buenos días, amados pastores. Gloria Álvarez dice, bendiciones, mis amados. Sí, que hay problemas. Lupita Barrio. Buenos días, Amén. amado. Lupita Barrio. Sí, señor. Y estamos orando por el hermano del pastor, eh, Amigo. el pastor Armijo, que él dice que está muy enfermo. Vamos a orar por este hombre, que son familias que le aman a Dios y tienen su vida en las manos, el Señor tiene su vida en sus manos. Así que vamos a orar, creo que fue Héctor que dije que se llamaba, estaba buscando aquí en los mensajes, Sí, pero Dios lo conoce, al señor Almijo. sí, ¿verdad? Al mío también. Ah, sí, aquí lo tengo. Dice, hermano Héctor Armijo está en una situación muy delicada de salud. Supongo que será un hombre joven porque su hermano es joven. Padre Santo, Padre amado,
Nos unimos, Señor, a tu Hijo para que tú, Miguel Ángel Armijo, Padre, para que tú toques la vida de su hermano Héctor, Sí, Padre Señor. Santo, trayendo Escucha, sanidad, Padre Señor. Sí, Santo. En Señor. esta mañana clamamos Nombre a de ti, nos Jesús. unimos a este pueblo para clamar, Padre Nombre de Santo. Te lo Jesús. pedimos, Señor, en el nombre Sí, poderoso Señor. de Jesús. También aquí te pedimos por Noncita Barraza. Dios te bendiga, Noncita, a ti, Adriancito. Hermoso día para ti. Eri Joana García con la Grey y Alex y Lexani. Dios me lo bendiga. Pati, Gaitán, esa no se queda con sus 5 corazones. Ahí vi esos hijos de Pati ayer con sus rucas, con sus Amén. Y esposas. todos los nietecitos, hasta los Ahí bebés, estaban estaban todos los ahí. nietecitos comandados por el comandante Aarón. Aleluya. Aarón al Santo. frente. Pues hermano, se llegó la hora. Yo sé que las despedidas siempre son tristes. No, y se nos, porque este es un tema, hermano, que fíjese, este es un tema que no tiene fin, porque la palabra de Dios no tiene fin. Este es un tema que podríamos hablar y hablar y hablar y hablar y no terminarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos, talada al corazón del hombre, nos prepara para el encuentro con Cristo Jesús, nos prepara para caminar sobre la tierra, nos prepara para hablarle a los demás, porque esa gran comisión que el Señor nos mandó, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. La buena nueva es la palabra de Dios. Oh Señor, gracias te damos en estos momentos y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos de tu gracia y de tu amor. Así es que los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Han estado con ustedes los pastores Rafael, y Clotilde Aristi, desde Omaha, Nebraska. le recordamos el Zoom a las 10, ¿verdad, Cotilde? Sí, A está las, bien. a la- a las 10 el Zoom. Mañana seguimos a las 8 de la mañana. Y no se pierde esta noche también, A las 6 de a la las 6 tarde. de la tarde, un poderoso discipulado dirigido por Misua. No me vayas con el dedo. Clotilde Aristi va a estar dirigiendo el discipulado a las 6 y a las 7. Estamos en oración, hermano. Miren lo que pasó en Haití, lo que está pasando. Mira ese mundo, el universo bíblico, todas las cosas que están pasando en el mundo. Sí, Señor. Necesitamos orar, buscar la presencia de Dios. Así que a las 6 discipulados y a las 7 oración. Amén. Dios le Pues bendiga. Dios lo bendiga. Bye bye.